Continuamos con más de Fogón en Fogón y en este caso nos vamos a meter con la síntesis semanal de noticias, lo que no te podés perder de las noticias que pasaron en la semana en el Uruguay, en la voz del periodista de Caras y Caretas, de Mate Amargo y por supuesto colaborador aquí en De Fogón en Fogón. Me refiero al periodista Ricardo Pose, síntesis semanal del Uruguay. Buena jornada, compañeros de Fogón en Fogón. Hoy queríamos compartir con ustedes dos noticias que si las pudiéramos titular arriesgando poder emitir alguna opinión, la titularíamos el uso de las mayorías y las jugadas de ajedrez del herrerismo 5G, que como saben es lo que representa el presidente Luis Lacalle al frente de esta coalición multicolor. En el uso de las mayorías parlamentarias, esta semana el Parlamento votó en una jornada única, por considerarlo un proyecto de emergencia, un impuesto COVID-19 a los salarios más altos de los trabajadores públicos y de los cargos políticos que cobren salarios mayores a 120.000 pesos. Esta propuesta, que es un fondo transitorio de 2 meses, pretende gravar en una escala a partir de los 120.000 pesos con distintos porcentajes, esos salarios para el fondo COVID, que no es el fondo COVID específicamente el creado, esto sería una cuenta paralela, pero que tendería, a poder financiar algunos de los gastos, sobre todo en materias de salud que la pandemia está generando. El Frente Amplio planteó sin éxito que ese mismo impuesto transitorio COVID se trasladara, por un lado, a los sueldos más altos también de las empresas privadas y a los depósitos de capitales en el exterior. Esta propuesta claramente fue rotundamente rechazada por la coalición multicolor, pero además el Frente Amplio no votó lo que era el impuesto para los trabajadores públicos, pero sí para los cargos políticos y de personal confianza. Esto que puede parecer una discusión política en realidad, y de hecho lo es, tiene un componente desde el punto de vista económico que no es menor y que, a pesar de que destacados dirigentes frente-amplistas que manejan el tema de los números, como el senador Mario Vergara, también lo han aclarado en ese terreno, recaudar esto un poco más o un poco menos tampoco viene acompañado con medidas adicionales. Pero si solo pensamos, por ejemplo, en lo que la ministra planteó, de que en este año el fondo coronavirus va a alcanzar los 540 millones de dólares, 10 millones en 540 es menos del 2%. Pero que de acá no depende ni que haya más medidas, ni es una contribución significativa al financiamiento que se necesita para el fondo coronavirus, según los montos del propio Ministerio de Economía. Para la opinión pública esto puede pasar desapercibido y puede parecer como un pleito constante entre la oposición y el oficialismo, pero fíjense ustedes que en realidad el solo votar para los salarios más altos dentro de la función pública y de los cargos políticos, este impuesto es un impuesto simbólico, que no va a recaudar una suma de dinero importante que mueva la aguja de lo que el país necesita para enfrentar la pandemia. Y les pongo un ejemplo. Si yo les digo a ustedes que en realidad son notorias las diferencias, y de hecho es un viejo reclamo de los ingresos salariales de los maestros con respecto a los senadores o diputados en este país, todos lo van a comprender claramente. Sin embargo, si uno mira la economía total del país y ve la incidencia de la masa salarial de los legisladores del Parlamento en el Producto Bruto Interno, es casi insignificante. En los tiempos que nosotros hicimos un estudio, a partir de este planteo que hicieron los maestros y algunos gremios de la enseñanza, la masa salarial de estos sueldos altos de los legisladores representaba el 0,6 del gasto total del Producto Bruto Interno. Es decir, que si bien es cierto que nosotros podríamos apostar a un impuesto que afectara parcialmente por un tiempo a estos salarios, no recaudaríamos el dinero necesario.
Y lo mismo puede pasar con otros. En realidad la masa salarial que puede permitir a través de un impuesto mover la aguja es justamente la masa salarial de los gerentes de las empresas privadas y los capitales que están depositados en el exterior. Claramente estos sectores son los que Luis Lacalle en su momento definió, son los malla oro a los que apuesta el gobierno y son los que intenta preservar, porque son los intereses que en definitiva este gobierno representa. Hasta ahí el uso de las mayorías parlamentarias. La movida que yo me animo a catalogar de jugada de ajedrez y que por ahora es un jaque bastante importante, pero no llega a ser jaque mate, aunque le puede faltar 3 o 4 movimientos, ha sido transferir a través de una organización privada, también de grupos empresariales, que se llama Uruguay Adelante, la ayuda a las ollas populares del Ministerio de Desarrollo Social y del INDA. Ustedes recordarán que en su mensaje a la Asamblea General el presidente Luis Lacalle comunicó que iba a otorgar una ayuda de 200 millones de pesos para las ollas populares. No se tenía muy claro cuál iba a ser el mecanismo. Ustedes saben que hay una coordinadora popular solidaria, que es la que desde el movimiento popular viene coordinando la mayoría de la red de ollas populares, y que había empezado a tener una suerte de coordinación a través de un convenio, sobre todo con el INDA, para el abastecimiento de algunos productos para las ollas que en lo que eran las donaciones voluntarias venían tecleando. Este acuerdo se cayó en febrero, ahí empezaron a surgir algunas dificultades, y hubo una especie de acuerdo no escrito entre esta organización, Uruguay Adelante, y la Coordinadora Popular Solidaria para abastecer algunas ollas que tenían problemas. También hay que mencionar el rol de la Intendencia Municipal de Montevideo y de Canelones, por lo menos en estos 2 departamentos, pero también en algunas intendencias del interior con respecto al apoyo municipal. Lo cierto es que a partir de este jueves 15 de abril, el Ministerio de Desarrollo Social traslada la responsabilidad a esta empresa privada de grupos empresariales para el abastecimiento de las ollas populares. Y claramente, si bien llama la atención que una función que es del Estado se traslade a organismos privados, con el agravante además de que el Instituto Nacional de Alimentación pasaría por convenio con las intendencias a abastecer al interior y esta organización lo haría en el área metropolitana. Uruguay Adelante básicamente se va a cargar de Montevideo y área metropolitana, entendiendo toda la zona de San José y todo lo que es Canelones. El resto del país se va a trabajar a través del SINAE, como se viene trabajando hasta el día de hoy. Y bueno, los famosos 200 millones que prometió el presidente, 50 millones se destinaron en el interior. A Uruguay Adelante en esta primera instancia se le destinaron 65 millones en 2 partidas y la idea es en julio renovar este acuerdo por 50 millones más para llegar hasta final de año. Yo entiendo que en los últimos 40 años es la movida más grande de dinero que ha habido destinada básicamente a ollas populares. Salvo en épocas de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, en el mundo nunca se vivió una pandemia de este estilo. Entonces, en la historia, por lo menos de los 40 años que yo tengo de vida, nunca desde el gobierno se ha destinado esta cantidad de recursos directamente a alimentación en ollas populares. El otro tema es que nadie está dispuesto, por una disputa política y de administración de poder, a dejar a la gente sin un plato de comida. Pero lo cierto es que Uruguay Adelante es una organización que ya ha planteado que ellos van a ser los únicos encargados del abastecimiento de las ollas, con lo cual la Coordinadora Popular Solidaria va a empezar a perder paulatinamente, por un lado, independencia, por otro lado, soberanía, y paulatinamente, posiblemente se empiece a perder en el correr del tiempo la razón de ser de la Coordinadora Popular y Solidaria. Esto es una jugada de ajedrez porque, en definitiva, desmantela y desorganiza la poca organización popular con músculo, que se había generado en torno a las ollas populares. Habrá que ver de futuro cómo va a ser la gestión y los manejos de esta organización con fondos públicos que tienen un objetivo determinado. Ahí está, ahí pasaba entonces Ricardo Pose con lo que tenés que saber, ¿sí? Lo más importante de la semana, que probablemente pase poco por los grandes medios de comunicación y por las redes de internet.